Hola, muy buenas. Soy Cristina Agullo Sánchez y a continuación vamos a realizar la exposición sobre el tema de la guerra, el cual se encuentra presente de forma indirecta en la relación denominada Naufragios, la cual fue escrita por Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1555 y narra los hechos que tuvieron lugar en 1527, con lo cual nos encontramos ante uno de los grandes problemas de la literatura precolombina y virreinal, y es que al fin y al cabo, la gran mayoría de manuscritos fueron escritos a posteriori, por lo tanto, presentan cierto grado de ficcionalización y subjetividad, ya que al fin y al cabo los recuerdos no son plenamente fehacientes a la realidad, por lo tanto, acaban cambiándola. Además, hemos de sumarle el factor de que en muchas ocasiones se cambiaban un poco los hechos para acabar siguiendo el fin que el mismo autor tenía. Entonces, algo que sí que hemos de reconocerle es que se acababa compilando información de forma indirecta de tinte antropológico y cultural sobre cómo comían, cómo se relacionaban las diferentes tribus, al tratar de dar constancia de lo acaecido en las Indias, como bien puso de título originalmente nuestro autor. Para lograr una mayor comprensión de los hechos, en primer lugar, vamos a realizar un acercamiento a la temática del trabajo. Seguidamente, daremos ciertos datos sobre naufragios para así a continuación conseguir desarrollar de forma más apropiada las diversas ideas relativas a la guerra. La gran pregunta, ¿cuál era para los indígenas la percepción de la guerra? Al fin y al cabo, los españoles estábamos, en cierto modo, un tanto acostumbrados a tener enfrentamientos bélicos con diversas potencias europeas. Por lo tanto, contábamos con un ejército profesional, entrenado, organizado, capaz tanto de colonizar como de defender nuestros propios territorios. Sin embargo, estos no fueron los militantes que llegaron al Nuevo Mundo. Por otro lado, hemos de comentar que la cultura indígena tenía la guerra como una forma de relacionarse, hasta el punto de que acababa influenciando las relaciones intrapersonales entre una misma tribu y cómo se comportaban con las otras. A continuación, desarrollaremos estas dos cuestiones con mayor profundidad. Como íbamos diciendo, la relación denominada naufragios, podemos encontrar la desventura de la expedición capitaneada por Pánfilo Narváez, la cual zarpó en 1527 en búsqueda de la eterna juventud, de la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, su empresa no acabó consiguiendo el objetivo que todo el mundo esperaba, puesto que se encontraron con diferentes peripecias. Y fue así como Naufragio se acabó convirtiendo en la desmitificación de la figura del conquistador, ya que en España y en Europa se tenía la perspectiva de que eran soldados y valerosos hombres capaces de conquistar un mundo salvaje de una naturaleza abrumadora. Pero sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y esto es lo que aparece en nuestra relación. En este mapa podemos observar cómo llegó Álvar Núñez a Santo Domingo y acabó andando 18.000 kilómetros. Fue así como acabó compilando información sobre las tribus y se convirtió en un claro ejemplo de supervivencia y adaptación. En la siguiente diapositiva podemos observar una tabla comparativa sobre los dos bandos que habían en el Nuevo Mundo. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por mencionar las diferentes características sobre los españoles. Como íbamos diciendo, al Nuevo Mundo no llegaron el ejército oficial y profesional, sino que eran mercenarios que iban en búsqueda de fortuna o simplemente jóvenes que querían encontrar aventura. No obstante, no tenían ninguna experiencia militar. Además, contábamos con un gran factor a nuestro favor y era que poseíamos el acero para la guerra. Entonces, fuimos con armas que, según Bernal Díaz del Castillo, las más comunes eran espingardas y escopetas y arcabuces. En esta imagen podemos observar un arcabuz y una escopeta. Estas eran importantes, ya que los indígenas nunca habían visto tales maquinarias, entonces, puesto que eran supersticiosos, acabaron pensando que éramos capaces de controlar los truenos. Vamos a mencionar el caso característico del arcabuz, ya que es un fusil de corta distancia que podía, si estabas a menos de 50 metros, podía resultar letal, pero sin embargo tardaban mucho tiempo en recargar la munición, por lo tanto
necesitaban una espada corta, la cual era muy útil en un combate cuerpo a cuerpo. Además, otro gran factor y muy definitorio en la guerra fueron la presencia de los caballos y los canes. Por un lado, tenemos a los caballos, que era una fuente valiosísima, ya que, como se puede observar en el capítulo 9, que es denominado Cómo partimos de Bahía a caballos, fue llamado precisamente así, puesto que en una situación desesperada los acabaron matando. La crin la aprovecharon para hacer arcos, la carne para alimentar a todo el ejército, y la piel fue tratada y hecha cuero para poder envolver agua y transportarla en las barcas. En cambio, los nativos nada más que la utilizaban como animales de carga o salvajes, con lo cual quedaron aterrorizados cuando utilizaron animales amaestrados para la guerra. Pero es que mucho más paradójico es el caso de los canes. Encontramos un manuscrito denominado el manuscrito del aperramiento, en el cual se encuentran presentes diferentes actos, que a continuación enseñaremos una imagen, donde se daba la presencia de los canes. Las crónicas desestiman su importancia por la doctrina militar de aquella época, pero nos han llegado el nombre de diversos guerreros cuadrúpedos, como por ejemplo Becerillo. En la diapositiva que hemos puesto anteriormente podemos observar cómo está Hernán Cortés junto a la Malinche, y aquí están torturando en Cholula a 6 nobles, puesto que se negaban a acatar el cristianismo. Aquí podemos apreciar la fiereza con la que eran utilizados esos animales. Una vez más, los nativos nunca habían visto un can batallando ni a un caballo. Pero bueno, volviendo a la cuestión que nos concierne, ahora vamos a tratar cómo los indígenas hacían guerra y hemos resaltado la siguiente cita. Y es que todas estas gentes, cuando tienen enemistades particulares, se matan por asechanzas y usan unos con otros grandes crueldades. ¿Unos con otros? ¿Cómo es posible? Si al fin y al cabo viven cerca y son vecinos. No era algo que les importaba en aquella época, ya que eran pueblos guerreros por excelencia. A pesar de ser rudimentarios, ya que batallaban con arcos, flechas y piedras, podemos apreciar en el capítulo 11 como en una misma noche llegaron a atacar 3 veces. Atacaban e incluso cuando acabó la tercera vez, a la mañana siguiente, volvieron a recoger los arcos y las flechas perdidas en el combate, ya que era un bien valioso. Debían de hacer un aprovechamiento del terreno en todo momento y sobre todo de los recursos. Esa noche que atacaron 3 veces consiguieron herir a todo el ejército. Resulta sorprendente, cuanto menos. Además, la influencia de la guerra en las relaciones intrapersonales era tan grande, ya que hasta el punto de que si una madre tenía el sueño premonitorio de que un hijo, cuando creciese, iba a matarle o iba a hacer algo negativo para la tribu, lo mataba directamente y era de esta forma como acababa de raíz con el problema. E incluso en el capítulo 6 podemos observar cómo Esquivel acababa huyendo de los iguaces por este motivo. Por lo tanto, tenían una cultura guerrillera por excelencia. Es por esto que hemos destacado la siguiente cita, donde se puede apreciar las diferentes premisas que hemos comentado anteriormente, y es que antes los indios burlaban de ellos, porque estas armas no aprovechaban para ellos en campos llanos. Estamos hablando de los arcabuces, por el tema de que al fin y al cabo eran de corta distancia, pesaban y necesitaban pólvora. A donde ellos andaban sueltos, con los arcos, las flechas y las piedras podían escalar y mimetizarse con el ambiente. Por lo tanto, son buenas para estrechos lugares y agua. En todo lo demás, los caballos son los que han de sojuzgar y lo que los indios universalmente temen. Como íbamos diciendo, llegaban a hacer un aprovechamiento de los recursos y del terreno al máximo, hasta el punto de que cogían a las mujeres y a los ancianos y los mimetizaban entre la maleza para que luego, cuando iban los hombres corriendo detrás de los hombres de su tribu, aparecían las mujeres, los ancianos y los atacaban. Y esto era una de las tácticas de los apalaches. Por otro lado, también había una cultura que tenía una costumbre muy característica,
y era que cuando nacían las niñas las mataban puesto que tenían la creencia de que esta tribu no podían casarse entre ellos, sino que debían hacerlo con alguna tribu vecina. Sin embargo, puesto que estaba enemistada con todas, preferían matar a sus propios retoños antes que, al fin y al cabo, al casarse, si tenían descendencia, acababan haciendo más grande al enemigo y algún día en el futuro podría acabar con su tribu. Por lo tanto, era 1000 veces mejor matar a sus hijas antes que acabar arreglando esas diferencias y conflictos que tenían entre diferentes tribus. E incluso cuando cambiaban a las mujeres para el matrimonio, las cambiaban por un arco y 2 flechas. Con lo cual nos llega a deducir que el factor más importante y la moneda de cambio era la guerra, no el amor, no el dinero, como sucedía aquí en Europa en esa época. Y para los españoles fue algo que les llamó un montón la atención. Resulta incluso hipócrita, ¿no? Pero bueno, no obstante, no somos quienes para ejercer un juicio de valor sobre los hechos que tuvieron lugar hace muchísimo tiempo. Es por eso que ahora vamos a remarcar las diversas técnicas de guerra. Hemos resaltado la siguiente cita, y es que esta es la más presta gente para un arma de cuantas yo he visto en el mundo, por diferentes motivos, como los que ya hemos comentado hasta ahora. Es decir, que desde su origen estaba inscrito en su ADN ese instinto revolucionario, ese instinto de no conformarse con lo que tienen. Además, algo que resulta irónico es que Alvar Núñez, cabeza de vaca, acabó siendo esclavizado. Entonces el esclavizador acabó siendo esclavizado durante 6 años. Sin darse cuenta, acabó convirtiéndose en el ente unificador cuando, al aplicar los conocimientos de medicina europeos que él tenía, acabó salvando a alguien. ¿Qué pasa? Como ya habíamos dicho antes, cuando no hay ciencia, hay superstición. Por lo tanto, acabaron pensando que Cabeza de Vaca era un chamán con poderes. Entonces iba de tribu en tribu, iba a una tribu, lo acompañaba hasta la siguiente, entonces le daban presentes, con lo cual esta persona volvía a su tribu con presentes y así iba de un lado para otro. Había una tribu la cual se dedicaba por naturaleza a robar, saquear y matar. Eran los más duros y los que más a la vez cuidaban a Cabeza de Vaca y por lo tanto también tenían que llevar cuidado, no fuera a ser que lo matasen. Y sin embargo, acabó cambiando esa costumbre. Por lo tanto, acabó actuando como un ente unificador. Las conclusiones. Puesto que estaban en continua guerra, eran gente nómada, ya que al fin y al cabo, si acabas quedándote en un punto, las tribus enemigas acaban encontrando tus flaquezas para ir a atacarte. Por lo tanto, era res nihilus, que iban de un lado a otro para defenderse mucho mejor. Entonces, los conflictos bélicos influenciaban en la forma de la organización humana y también en las relaciones intrapersonales, tanto dentro de la misma tribu, como es el caso de los sueños o de matar a las niñas en el caso del matrimonio, como con otras tribus, cuando aquellos que saqueaban y robaban acabaron cambiando su comportamiento por el chamanismo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Así que espero que en esta presentación hayamos podido estudiar la cuestión del tema de la guerra, no con la profundidad en la que me hubiese gustado, pero sin embargo podemos apreciar ciertas características que no se ha tenido en cuenta ni por la crítica literaria, casi ni por la histórica. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.